Hola a todos, bienvenidos a la última clase, a la tercera y última clase del curso Sistema de Gestión de la Energía. Le damos la bienvenida a todos los presentes, le agradecemos la participación que han tenido hasta el momento. Han sido muchas las consultas que he ido derivando, más logística, pero bueno, he ido derivando algunas. Bueno, ya llegamos a la última clase. Hoy vamos a dar casos de éxito regionales e internacionales y bueno, van a ir mechando un poco la exposición entre Andrés y Marcelo. Bueno, cualquier duda que tengan, saben que la pueden volcar en el chat, así que al final del curso yo voy a ir comentándosela a Andrés y a Marcelo para que la vayan contestando. De esta forma disfrutamos mejor la exposición completa, digamos. Bueno, Andrés, si querés comenzar, te cedo la Bueno, palabra. gracias Ale. Bueno, felices fiestas a todos. Imagino que estamos entre Navidad y Año Nuevo. Espero que lo hayan pasado lindo y bueno, que se estén preparando mejor para pasar este nuevo año. Esperemos que el 2021 sea un poco más normal, diría Alfredo Caprile en una reunión que tuvimos ayer. Un amigo dijo, dice, ojalá que el 2021 sea normal, con que sea normal ya es suficiente, no vamos a pedir nada extraordinario. Hoy vamos a ver en la tercera clase algunos ejemplos, casos prácticos. Tratamos de hacer una síntesis de diferentes trabajos que hemos llevado adelante con Marcelo y volcarlos en la presentación de hoy, tratar de comprimirlo en estos 90 minutos. Vamos a empezar primero con algunos conceptos teóricos, como para terminar de cerrar la teoría, muy pocos, algunas recomendaciones muy generales que están publicadas en algunas guías en sitios oficiales, y vamos a pasar después a un montón de estrategias puntuales, casos reales, todos casos reales, y al final vamos a cerrar con algunas referencias a diferentes sitios web en los que ustedes pueden acceder y bajar información para empezar a trabajar y para que les quede un buen material. Bueno, para situarnos en dónde estamos, en el curso estuvimos hablando de diferentes conceptos. El análisis preliminar es lo que tal vez ustedes al finalizar este curso van a poder llegar a hacer, porque van a tener por lo menos las herramientas muy básicas para saber en dónde están parados, tratar de ver cuáles son sus números, digamos, ¿no? Empezar a preparar el terreno para después poder hacer un diagnóstico energético. Ya el diagnóstico energético es un poquito más complejo, ya se empiezan a modelar esos datos, como lo vimos la semana pasada, empezamos a ahondar en mayor profundidad en los datos, y ahí saltamos la auditoría energética, que la auditoría es la que nos va a dar estas medidas de ahorro y eficiencia energética o MAES, dependiendo de la bibliografía, tienen diferentes nombres. En la clase de hoy vamos a terminar mirando o viendo algunos MAES reales. Y en el escalón más grande, o la última capa de la cebolla, sería la auditoría energética, que es algo mucho más complejo, mucho más detallado, les permite eventualmente certificar una norma. Pero fíjense que no hemos hablado acá de lo que es la certificación de la norma. La certificación de la norma, como vimos en la primera clase, es una herramienta que les va a servir a ustedes para tener, valga la redundancia, normalizado su sistema de gestión de energía. Pero no necesariamente tienen que certificar la norma. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para poder tener más o menos ordenada su empresa, su municipio, en términos energéticos. Bueno, primero le voy a pasar, así paso de revista muy rápido, algunas estrategias generales muy simples que están colgadas en la página web de eficiencia energética del Gobierno Nacional. Son guías que fueron elaboradas a lo largo de diferentes años y todos los datos fueron validados por estudios de campo con el apoyo del INTI. Todos los valores de ahorro que están indicados en estos manuales que están publicados, al final de la clase le vamos a dar el link, va a estar en la presentación. Todos los valores que se indican están medidos por el INTI. Entonces, les sirve como una buena guía para saber en dónde están parados, cuál podría ser el potencial ahorro que ustedes tienen.
Conducción eficiente para vehículos livianos. Bueno, hay dos guías. Hay una que tiene que ver con lo que son vehículos livianos y otra que lo que tiene que ver con vehículos de carga. En vehículos livianos tiene mucho impacto en municipios y en empresas porque casi todas las empresas tienen uno o dos o varios vehículos, una flota de vehículos con las cuales hacen diferentes tareas. Y una conducción eficiente, es decir, manejar de manera eficiente y aplicar algunos conceptos, no implica una mayor inversión y les va a permitir ahorrar sobre todo combustible. ¿Qué ventajas nos da la conducción eficiente? Bueno, el ahorro de energía, en este caso combustible, puede ser gas, combustibles nafta o gasoil. Se reducen los costos de mantenimiento, se reducen los gases, la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. ¿Cuáles son las principales estrategias? Bueno, es muy simple. Pasa por tener las cubiertas de los vehículos infladas correctamente a la presión que corresponde, la indicada por manual del vehículo. Cada vehículo tiene una presión correcta de inflado. Hay que agarrar el manual del vehículo y fijarse cuál es la correcta de acuerdo a la superficie en donde se va a manejar. Por lo general suele estar entre 28 y 30, 32 libras, depende de cada vehículo. La otra estrategia pasa por cargar los vehículos uniformemente, digamos, no poner mucho peso fuera del centro de gravedad del vehículo. Bajar la velocidad al momento de conducir. Fíjense qué interesante, en el esquema que se muestra acá, para recorrer 25 kilómetros de distancia a 100 kilómetros o a 120 kilómetros nos vamos a ahorrar 2 minutos. Entonces, pero eso puede implicar el ahorro de 1 litro de combustible. Entonces, ¿vale la pena? ¿Qué vale más? ¿Esos 2 minutos que yo me ahorro de tiempo o el litro de combustible, entre otras cosas, entre mayor seguridad, mayor riesgo? Son balances que uno tiene que ir haciendo. Y sobre todo, el tema de los filtros. Muchas veces en las flotas de vehículos no están bien gestionadas lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo de los vehículos, y eso va a impactar en el mayor consumo. En esta tablita se resumen las diferentes estrategias y el ahorro medio. Como les dije, se hizo con pruebas que avaladas por el INTI, en donde se tomaron vehículos, se fueron aplicando las diferentes medidas y se midieron. Me acuerdo en esa oportunidad se habían hecho con vehículos estándar, Gold Trend, Chevrolet Onix, eran los vehículos que mayor cantidad hay en el parque automotor, sobre todo en las flotas, y sobre esos vehículos se determinaban los ahorros. Bueno, como pueden ver, la presión de los neumáticos incide un 3% en el ahorro de combustible, en el ahorro de consumo, en el ahorro de combustible. El tema de los filtros, 1,5%. Cada 25 kilos de peso que yo reduzca, cosas que no lleve porque sí o que optimice el peso, voy a estar reduciendo un 1%. La conducción eficiente es lo que más impacto tiene. Puedo ahorrar hasta un 20% de combustible si manejo de manera eficiente. Evitar velocidades excesivas también, además de cuestiones legales, exceso de velocidad, pero también eso impacta en forma directa en el consumo de combustible. Y el uso del aire acondicionado del vehículo en forma responsable también impacta hasta en un 25%. En esta tabla que después a ustedes les queda, van a ver también esos porcentajes en cuántos litros más o menos impacta. Bueno, después cada uno hará los números y podrá determinar cuántos litros de combustible puede ahorrar si gestiona eficientemente los vehículos chicos. Los vehículos grandes pasa algo o se hace algo similar. Estos informes son mucho más largos y en la página web están completos, tienen muchas hojas, pueden leer tranquilos. Lo vamos a pasar medio rápido. El tema flotas, las estrategias son similares, el tema de los filtros, el tema del combustible, el manejo eficiente, pero fíjense que ya al transporte se le agrega algo que tiene que ver con la gestión de combustible. Empezar a medir cuánto combustible gasto y cómo lo gasto. Y de eso, de alguna manera, va haciendo de que se eliminen ciertos vicios en el uso de los vehículos. Es muy común, sobre todo en los camiones de flota, que los dejen encendidos, sin sentido, o no se resguarde el uso del combustible. Sobre todo cuando uno no paga el combustible, tiende a gastar de más.
simplemente empezando a medir cómo se usa, cuánto y cómo se usa el combustible, uno puede empezar a tener ahorros. Y hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología. Se hicieron pruebas aerodinámicas con diferentes camiones y unas empresas que proveían deflectores para camiones, y se logró medir un ahorro entre el 12 y el 15% de combustible en camiones con las mejoras aerodinámicas de los camiones. Puesto en términos de dinero, no implicaba un desembolso muy grande, pero sí impactaba de lleno en el ahorro de combustible. De nuevo, una tablita que nos muestra en porcentajes y en litros cuánto nos ahorramos. El primer renglón es poner tracción sencilla a vehículos, son unas cubiertas especiales. En vez de poner gomas duales, ponemos una goma más ancha. Dependiendo de diferentes cuestiones técnicas, en algunos vehículos se puede poner, en otros no. Hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad también. Pero en muchos casos, las cubiertas duales de los camiones se pueden reemplazar por una que es un poquito más ancha. Eso va, además de ser más económico el mantenimiento, porque reduce a la mitad de la cantidad de cubiertas, me reduce el consumo porque tengo mayor superficie de apoyo, menor fricción contra el piso, entonces eso me va a hacer que gaste menos el camión. Me impacta hasta en un 5% en el consumo de combustible. La mejora aerodinámica es la que más impacta, como les decía recién, hasta un 12%. Poner alerones, faldones laterales y frontales, pero no por una cuestión estética, no cualquier alerón, cualquier faldón que quede lindo de adorno, no. Bien diseñado en un túnel de viento con cierta tecnología, no son caros, hay empresas nacionales que los hacen, y los proveen y los instalan, y logran ahorros de combustible bastante grandes. La conducción eficiente, aprovechar el freno motor, la inercia del camión. Bueno, hay varias estrategias que tienen que ver con la conducción eficiente de vehículos pesados, puede impactar hasta en un 10% en el ahorro de consumo de combustible. La eliminación del ralentí, es decir, no dejar el camión encendido porque sí. Hay veces en las que uno lo puede apagar, sobre todo en operaciones de carga y descarga, con eso puede impactar hasta en un 4%. Los filtros de aire, los filtros de combustible, los filtros de aceite impactan un 2,5%, y la presión adecuada de los neumáticos también un 2%. El tema del combustible. También se hicieron muchas pruebas en relación al combustible empleado para los camiones. Hoy Iveco, Argentina, Scania ya están comercializando camiones 0 kilómetros que ya salen de fábrica preparados para funcionar con GNC. Tienen prestaciones similares a un camión que funciona con gasoil. Después les vamos a ver al final de la clase por qué es mejor usar gas que combustible. Y esto tiene que ver con la huella de carbono. El gas, desde que se lo saca hasta que se lo usa, el caminito que recorre es mucho más corto y tiene muchas menos pérdidas en el camino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que en la transmisión de energía había un montón de pérdidas y lo que llegaba era el 33%? Bueno, en el gas y en el combustible pasa lo mismo. El gas tiene muchas menos pérdidas en todo su camino hasta que se consume que el gasoil. Entonces, yo necesito sacar mucho menos gas para mover o transportar una misma unidad de carga que la cantidad equivalente en petróleo para luego transformarlo en gasoil, para luego transformarlo en combustible. Tiene que ver con las pérdidas que suceden en el cambio. Esto yo entiendo que en mediano ya está siendo una realidad. Como les dije, hay camiones de fabricación nacional que ya salen así y otros que vienen importados. En Europa son una realidad y pueden ser una herramienta de transición válida hasta que podamos tener tal vez otros combustibles más limpios como el hidrógeno u otros. Eficiencia energética en motores, que es otro tema que lo vimos bastante, lo hablamos bastante en las dos clases anteriores. Los motores eléctricos, no necesariamente tengo que pensar en reemplazar el motor. Hay estrategias que yo puedo llevar adelante en torno a los motores sin tener que necesariamente cambiar. Fíjense,
Si yo acciono bombas o ventiladores, tal vez regulando el caudal o la velocidad del motor, puedo obtener un trabajo equivalente que me sirva, que me sea funcional y reducir el consumo de energía. No estoy cambiando el motor, simplemente le estoy agregando un variador de velocidad al motor, que es un dispositivo muy económico. Corregir el factor de potencia. Hay muchas pérdidas de energía por factores de potencia descompensados. No vamos a entrar en los argumentos técnicos detrás de todo esto, pero sí es una estrategia válida el trabajar sobre el factor de potencia de sus instalaciones eléctricas. Va a hacer que su factura de luz, además de no pagar ciertas multas que algunas distribuidoras tienen, va a hacer que su factura de luz se reduzca. El equilibrio de fases también va a conducir a que ustedes tengan ahorros energéticos importantes. Y fíjense que son todas medidas en torno a la energía eléctrica, en torno a los motores que yo puedo tener, pero que no necesariamente implican hacer el cambio del motor. El cambio del motor por un motor más eficiente es la última decisión que yo voy a tomar, porque es mucho más costosa esa intervención. Fíjense, de todas maneras, en la vida útil de un motor, en el gráfico que se muestra acá abajo, el 96% está dado por el consumo energético del motor, en tanto que la inversión necesaria por la adquisición y el mantenimiento es un 2, un 3%. Es muy poco. El mayor gasto va a estar dado por el consumo energético que ese motor hace. Entonces, bueno, a partir de esto uno puede plantear diferentes estrategias. Miren estos números. Si para el año 2030 nosotros pudiésemos reemplazar o se tomaran mejores prácticas en torno a la utilización de motores, podríamos reducir el consumo energético mundial en un 10%. Es un montón de energía. Equivale a entre 1.300 y 1.800 millones de toneladas de CO2, o el 75% de toda la energía que consume Estados Unidos, o el doble de los ahorros derivados del protocolo de Kioto, entre otros acuerdos de comercio de emisión. Ese es el impacto que va a tener el recambio de motores o las buenas prácticas en torno a motores. Pero, como les decíamos la semana pasada, es algo que va a depender de cada uno de nosotros. No es una política centralizada. De ahí la dificultad de su implementación. Luego, en lo que tiene que ver con los edificios y viviendas, edificios residenciales, edificios públicos, y por eso lo hemos puesto acá, porque muchos de ustedes van a tener le va a implicar un impacto directo, porque son cosas que ustedes hacen donde ustedes trabajan. Hay muchos de ustedes que son municipios que tienen edificios que gestionar. Hay muchas estrategias que se pueden llevar adelante. Hay guías específicas para edificios también en la página de Eficiencia Energética de la Nación. Tienen que ver básicamente por el recambio de luminarias, por luminarias más eficientes, por la incorporación de electrodomésticos más eficientes, y después cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las aberturas. Controlar la irradiación solar. Vamos a ver un poco más adelante todo lo que tiene que ver con la arquitectura bioclimática. Le va a hablar un poquito Marcelo sobre esto. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los colores con los que están pintadas las paredes, las cortinas, los parasoles, la temperatura a la cual uno regula el termostato, ya sea en invierno o en verano. Son acciones muy simples que uno puede emprender y va a generar un ahorro significativo. Algunos tips, también hay uno específico, hay un manual específico de consejos para aplicar en edificios y colegios educativos, en escuelas. Por ejemplo, limpiar las lámparas, reducir el uso del aire acondicionado y favorecer la ventilación cruzada. Regular la distancia y la posición del ventilador de techo. Eso es una cuestión que muchas veces se nos pasa por alto. Uno mira un ventilador de techo, bueno, es lo que hay, es lo que da. Pero muchas veces los ventiladores de techo están puestos a alturas incorrectas y eso va a hacer de que no muevan un caudal de aire correcto y no genere las condiciones de confort necesarias. Una intervención sencilla puede ser mover la posición de un ventilador de techo más alto o más bajo. Una cosa que parece hasta graciosa, pero no se hace. En muchos edificios es necesario tener un encargado de apagar los ventiladores. Parece una cosa ridícula,
pero esto va a evitar de que los ventiladores sigan prendidos. En muchas escuelas o instituciones públicas el ventilador se prende el lunes y se apaga el viernes, si es que se acuerdan, si no queda todo el fin de semana también prendido. Entonces, una estrategia puede ser tener a alguien que sea el responsable de los ventiladores. Además de otras cosas, se encargue de, al finalizar la clase, pase apagando ventiladores. Hubo un caso que lo estudiamos en el edificio de YPF, no sé si hay gente de YPF acá en Puerto Madero, en donde la medida de mejora que se implementó fue ponerle un dispositivo que apagara automáticamente los dispensers de agua, y se redujo un montón el consumo energético simplemente porque no había que mantener la temperatura de agua fría y caliente durante la noche, porque no había gente, naturalmente. Entonces se puso un regulador que con un contador horario que prendía y apagaba el circuito que comandaba los dispensers de agua y solamente los prendía cuando había gente. Cosa simple, no hay que inventar demasiado, pero bueno, hay que sentarse a pensar. El tema de los electrodomésticos en stand-by. Ese LED que queda ahí prendido puede tener incorporado detrás otros dispositivos electrónicos que también quedan encendidos en stand-by y están consumiendo energía en forma residual. Si tengo 1, 2, 3 televisores, tal vez no sea significativo, pero si ya tengo un montón de electrodomésticos o una fábrica en la que yo dejo máquinas en stand-by, tengo que analizar cuál es el consumo de energía que tengo en esa situación. Es un ejercicio normal agarrar a una instalación, ir fuera del horario normal de funcionamiento y medir el consumo energético que tiene en stand-by. Y empezar a analizar por qué se tiene ese consumo energético. ¿Qué hay prendido? ¿Por qué está prendido? ¿Es necesario que esté prendido? Entonces, muchas veces, el hecho de apagar dispositivos que quedan en stand-by me van a implicar un ahorro de energía sustancial. Son cosas, como ven, que no necesitan hacer una inversión, simplemente necesita que se haga un cambio en el paradigma, en la forma de comportarse de uno mismo. Bien, vamos a darles algunos conceptos que tienen que ver con arquitectura sustentable. Más que nada porque entendemos que hay muchos funcionarios públicos y los que no, y que trabajan que tienen a su cargo edificios públicos. Y también hay muchas empresas y todas las empresas funcionan en un edificio. Y todos los gastos energéticos, además de los procesos productivos que son energointensivos, que utilizan mucha energía, los edificios de oficina son los que consumen mucha energía. Les pido disculpas ese ruido porque es sobre construcción. Bueno, la arquitectura sustentable no es una moda, no es algo de decir, bueno, yo quiero tener mi casa sustentable, sino es una forma de construir, una nueva forma de hacer las cosas. Se basa en 4 ejes, tiene que ver con diseñar y planificar correctamente la construcción o la reforma, en el empleo de materiales sustentables en el momento de la construcción, en la forma como lo voy a usar, es decir, diseñar los espacios para que sean utilizados correctamente, es decir, no voy a poner una sala de reuniones en el sótano en donde sí o sí tengo que prender las luces cuando la voy a usar. En el sótano voy a poner un depósito y la sala de reuniones la voy a poner en un lugar en donde tenga suficiente luz natural, entonces me voy a evitar encender la luz cuando no lo necesito. Ese tipo de decisiones en torno al uso. Y hay cuestiones también que tienen que ver con el recupero de materiales, el reciclado de materiales, tratar de cerrar el círculo y propender hacia economías circulares. Es bastante amplio, acá simplemente les dejamos la idea, da para mucho esto para hablar. Acá está la cuestión conceptual de que no es una moda, sino que es una forma de concebir el sistema productivo. Y para ponerlo en números, por ahí, que es lo que nos baja la realidad, la construcción a nivel mundial es el responsable del 40% de las emisiones de CO2. La industria de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2. En Argentina, del 25%. O sea, del total de emisiones que tiene el país, la construcción es uno de los grandes responsables. Fíjense que consume el 60% de las materias primas, con la huella de carbono que eso implica. El 50% del consumo de agua, el 35% del total de los residuos. Y acá los municipios lo saben bien porque los basurales o los sectores en donde los municipios depositan
sus residuos municipales, gran parte están ocupados por residuos de construcción. Entonces, hacer una buena gestión de los residuos de construcción va a hacer de que los enterramientos sanitarios funcionen más eficientemente. En Argentina hay un estándar internacional. Uno puede decir si un edificio es verde o no y certificar una estampa. Así como uno puede certificar la ISO 50001, puede certificar, pagarle a un tercero independiente que venga a mi edificio y me diga que mi edificio es verde y que cumple con ciertos parámetros. Obviamente esto hay que pagarlo y es costoso. Hay edificios en el país que ya están certificados, la mayoría están en Buenos Aires. Y también asociado a esto hay toda una movida en relación al etiquetado de los edificios, así como vieron que las lamparitas o los electrodomésticos ahora traen una etiqueta que dice si es A, B, C, D, bueno, los edificios también. Hay varias iniciativas en torno a eso, impulsadas por el gobierno nacional. Es también un tema largo de hablar y de dar, no viene al caso. Pero tienen que saber ustedes de que los edificios se pueden, de alguna manera, etiquetar. ¿Cuáles son las estrategias a implementar en los edificios para tratar de reducir el consumo de energía y que a su vez van a perdurar en el tiempo? La incorporación de luz natural, la ventilación forzada o la ventilación natural cruzada, es algo que ustedes pueden incorporar. La luz natural bien utilizada es genial porque si la casa o el edificio está bien diseñado, el aporte de luz artificial necesita ser escaso o mínimo. Y no necesariamente es una tecnología costosa, simplemente hay que sentarse a pensar un poquito cómo puedo incorporar al edificio existente diferentes sistemas que permiten llevar la luz natural a lugares en donde no llega. Simplemente les dejo esta foto de un emprendimiento, una iniciativa que surgió, no sé si el año pasado o el anterior, en donde con botellas llenas de agua lograban incorporar luz solar a espacios oscuros. Y era el equivalente a una bombilla de unos 10 o 12 watts, una luz suficiente como para ver. Es simplemente para mostrarle de que incorporar luz natural se puede hacer de forma económica, este sería en extremo, ¿no? Hay otras cuestiones quizás que implican un poco más de tecnología, si se quiere, por ejemplo los muros trombe, que son unos muros dobles, que tienen una circulación de aire en el medio y que permiten mejorar las condiciones de confort. Tienen posición de verano, posición de invierno, no vamos a entrar en detalles, pero es también algo bastante sencillo y económico de implementar y que tiene resultados muy buenos. Y bueno, acá le cedo un poco la palabra a Marcelo, que tiene tiene un poco más de experiencia en lo que es intervención en edificios. Marce. Sí, buenas tardes. A ver si me pueden ver. Ahí está. Bueno, ya Andrés hizo las presentaciones, lo mismo yo, como decía él al principio, bueno, deseo que hayan pasado unas felices fiestas y que empecemos un año mucho mejor. Y bueno, y vamos a comenzar un poco con esta charla. Lo que hablaba Andrés recién en el tema de las construcciones en edificios, si bien, como bien decía él, hay que buscar ingeniársela de alguna forma para ver si podemos incorporar al edificio existente. Pero en construcciones nuevas, eso es muy importante tenerlo en cuenta para que a la hora de proyectar ya se tengan en cuenta todo lo que es ventilación cruzada, la iluminación natural, tratando de maximizar esos conceptos, ¿no? Pero cuando nosotros ya tenemos un edificio existente, como debe ser la mayoría, o sea, casi todos los municipios deben tener, ahí ya tenemos que pensar de otra forma, a ver cómo podemos hacer eficiencia energética en los edificios existentes. Existen básicamente dos distintos enfoques o dos formas de acondicionar edificios existentes. Hay dos estrategias, una son los sistemas pasivos y los otros los sistemas activos. Los sistemas activos son los que todos conocemos, principalmente colocar equipos que consumen energía, como es aire acondicionado, para lo que es refrigeración, calefactores, lo que es para calefacción, suelos radiantes, ventilación forzada, bombas de calor, o sea, todo eso con equipos que consumen energía.
pero, o sea, esos equipos, para hacer eficiente la climatización, digamos, de un edificio, bueno, ahí ya tendremos que buscar tecnologías nuevas para tratar de ser más eficiente, pero a lo que yo quiero llegar es que antes de empezar a ver el tema de eficiencia en los equipos de climatización, tenemos que buscarnos en la envolvente edilicia. La envolvente, o sea, hay muchos edificios que ya han sido construidos, edificios viejos o nuevos, depende cómo son los municipios, pero en estos edificios tenemos lo que se le llaman los sistemas pasivos. Sistemas pasivos que actúan sobre el envolvente del edificio. No se trata de actuar sobre la estructura, sino sobre la envolvente. ¿Para qué? Para tratar de hacer más confortable, para que no tengamos pérdidas de energía a través del envolvente edilicio. Dentro de estas estrategias están lo que es parasoles, cuando tenemos muchos ventanales que tienen una orientación principalmente al oeste, que según la norma IRAN recomienda que tienen que tener una protección de parasoles. Parasoles son bastante económicos y tienen muy buena utilidad, en el cual en horarios donde tenemos mucha insolación, se los puede directamente, son movibles los paneles, se puede proteger del sol, pero a su vez mantener el nivel de iluminación en los ambientes. Después, otra estrategia que también se está poniendo de moda, muy de moda, incluso hay especialistas en ese tema, lo que es el ajardinamiento de muros, o sea, los muros verdes que se les llama comúnmente. También está el tema de techos verdes, también colocar lo que es todo gramíneas en los techos para que eso sirven de un colchón de amortiguación para los cambios de temperatura, ¿no? Absorben más que todo lo que es calor. Después, otra de las estrategias es la aislación térmica, pero ya de techos, muros y ventanas, pero ya con elementos propiamente aislantes, como son lana de vidrio, EPS o distintos materiales que existen en el mercado para hacer aislación térmica. También otro que en el tema de ventanas, si bien es más costoso, el tema de las ventanas de DBH, con doble vidrio hermético, que se llama, sería la definición. Y otra alternativa sería lo que es las láminas de control solar sobre ventanas, que actualmente están viniendo muy buenas películas que se adhieren directamente a los cristales y que tienen muy buena transmisión de la luz y muy baja, ingresa muy baja radiación ultravioleta o que calientan los ambientes, ¿no? Acá les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Municipalidad de Córdoba Capital se ha hecho una experiencia piloto donde se implementó los muros verdes. El muro verde, el techo verde, discúlpenme. El techo verde es en base a la colocación de estratos impermeables con distintas capas, después al final suelo vegetal, y se le coloca gramíneas, generalmente que son gramíneas autóctonas propias de la zona, que son las más resistentes a los distintos cambios de clima. Como les decía, como les decía, el tema de los parasoles. Esta es una clínica, un hospital que hay en Córdoba que tiene todo lo que es parasoles que se puso. Estos parasoles son movibles, depende de la ubicación del sol, se los pueden ir regulando para obtener sombra. Otro tema que les comentaba son los muros verdes. Acá abajo lo tenemos, Andrés es el que me está dirigiendo el puntero, en distintos tipos de muro verde. Estas plantas que se colocan, por lo general, lo ideal es que sean plantas con hojas caducas, en el cual
durante el verano tienen follaje y hacen de sombra a los muros, y en invierno caen y el sol puede calentar los muros para tener una mejor climatización. Y ya si después sería la otra alternativa que les decía recién, es a través de los elementos como es lana de vidrio, EPS, donde acá vemos una construcción, una fachada, que se le ha hecho todo lo que es la aislación térmica, como es con ese material. Lógicamente, después de ese material hay que protegerlo porque son materiales que no resisten a las intemperies, al viento, al sol y la lluvia. Se le hace una terminación de revoque fino y se los termina con pintura impermeable para exteriores, y con eso no queda, no se modifica en nada la fachada de los edificios. Otra alternativa también sería lo que es el acristalamiento de las ventanas, colocación, o si bien vidrios determinados que tienen control solar, que son bastante caros, o en su defecto la colocación de láminas que producen el mismo efecto de control solar en las aberturas. Aparte de eso, también en el tema de aberturas, hay que también tratar el tema de lo que es las infiltraciones. O sea, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un aire acondicionado a full andando, está todo refrigerado, pero resulta que tengo puertas si bien están cerradas, que tienen mucha infiltración, muchos bordes alrededor de la puerta donde se infiltra el aire frío. Lo mismo ocurre en ventanas. En ventanas, en eso se soluciona directamente con la colocación de burletes para evitar la pérdida de aire frío que se vaya al exterior. En las puertas a veces se coloca, si es mucha la circulación que hay en la entrada de las puertas, se pueden colocar hasta cortinas de viento, que eso evita de que se pierda el aire climatizado de adentro, ¿no? O sea, todo lo que le estoy hablando es en función principalmente a lo que es edificios, ¿no? Porque más que todo este curso está basado, enfocado principalmente a lo que es edificios públicos, ¿no? Después tenemos que tener en cuenta, según lo que establece la norma IREN 11.603, que es una norma que divide al país en distintas zonas bioclimáticas, desde zonas muy cálido, pasando a cálido, templado y hasta zonas muy frías. En función de eso, también la norma aconseja los distintos usos, perdón, la norma aconseja, no aconseja, sino establece las distintas, ¿cómo les puedo decir? Los distintos niveles, perdón, se me nubló lo que les quería comentar. O sea, le decía que la norma establece los distintos, determina las distintas resistencias de cada material que compone un muro del cerramiento de los edificios, tanto lo que es revoques, mampostería, aislantes que se le colocan, y establece, de acuerdo a estos tipos de zonas que definió, unos 3 niveles que les llaman nivel ecológico, nivel recomendado y nivel mínimo de confort que deben tener todos los muros y techos para para satisfacer el habitar en ese ambiente. También la norma tiene pautas de diseño donde establece, según el tipo de zona bioclimática que se estableció, en el que está ubicado el municipio, las distintas orientaciones que son las óptimas, orientaciones que son que tienen que tener necesariamente una protección solar en ventanas con aleros, y también una zona donde dice orientaciones donde tiene mínimamente 2 horas de asoleamiento en el edificio. Esas 2 horas son para mantener las condiciones de higiene y seguridad, de higiene sobre todo, en los edificios. Después, a ver, continuamos.
Después otro tema que tenemos, que también hay, que se puede hacer eficiencia en lo que es el tema de edilicio, es en el tema de calentamiento de agua sanitaria. O sea, actualmente ha sido desde hace un tiempo, está muy difundido el tema de los termotanques a gas natural o a veces termotanques a leña, según sea la antigüedad que tengan. Y esos termotanques, bueno, han ido evolucionando y han sido cada vez más eficientes, principalmente en lo que es el mantenimiento del agua caliente que obtienen. Pero tienen un problema en el cual lo que se llama los consumos pasivos, porque muchos, los antiguos principalmente, tienen la llama piloto, que esa llama piloto está prendida las 24 horas y es un consumo de energía que no se usa porque es para poder encender el quemador cuando necesitas recalentar el agua. Y también tienen el consumo de mantenimiento, que una vez que alcanzada la temperatura a la cual uno la ha graduado, el termotanque, la tiene que mantener. Y como la aislación térmica no es del todo, no es ideal, tiene que estar constantemente prendiendo y apagando durante todo el día. Esos consumos de mantenimiento generalmente duplican a la cantidad de energía que es necesaria para utilización. Uno va a utilizar, necesita energía para tener agua caliente y es mucho menos de la energía que se gasta para mantener durante las 24 horas el agua caliente esa que uno quiere. Pero hay algunas alternativas que han ido surgiendo con el avance de la tecnología. Se han ido incorporando termotanques más eficientes. Y acá les muestro una tablita con donde muestran los distintos sistemas de calentamiento de agua sanitaria, de generación de agua caliente sanitaria, y donde se hizo una mezcla con lo que es la tecnología con energías renovables. En este caso serían lo que es los termotanques solares. Acá en esta pantalla se ve cómo poniendo en serie un termotanque solar con un termotanque existente a gas o un calefón, vemos cómo van disminuyendo los consumos que tenemos de energía. Y acá llegamos a ver que el equipo para obtener agua caliente sanitaria, el ideal actualmente es los calefones tipo A, que no tienen llama piloto, que es directamente encienden cuando detectan que hay un caudal de agua que se está requiriendo. Esos calefones son los que no tienen llama piloto y no tienen lo que es el consumo de mantenimiento, porque son calentadores instantáneos que se le llama. Si a esos calentadores le sumamos el tema de un solar térmico, como sería un termotanque solar, acá vemos en la figura un esquema cómo se colocan en serie. En serie sería lo que es colocar el termotanque solar en la azotea, esa agua caliente que genera el termotanque, hacerlo ingresar directamente a un sistema auxiliar, que sería un termotanque o un calefón, y de ahí directamente al servicio de agua sanitaria. Con eso se obtiene de que si uno utiliza un termotanque, ya le ingresa agua caliente y no tiene que levantar la temperatura como era antes, que venía una temperatura del agua a 20 grados, digamos, y lo tenía que levantar a 40 o 43 grados, que es lo que se utiliza para ducharse. Ya con el termotanque solar, en días de invierno, que es donde menos tiene el rendimiento lo que es un termotanque solar, podemos llegar a una temperatura de 20, 30 grados capaz, y lo único que va a necesitar el sistema auxiliar es calentar solamente 10 grados de temperatura, con lo cual se obtienen ahorros importantes. Este gráfico que les presento ahí muestra cómo va variando el consumo, cómo se va ahorrando, hasta obtener los mínimos, que serían lo que es el sistema con calefón sin piloto y un termotanque solar, o si no un sistema
de termotanque solar con un termotanque y una bomba de calor. Después, bueno, retomo la palabra un ratito, así descansas un poco la garganta, Marce, y después te vuelvo a tirar la pelota. Listo, sabemos gracias. que hay también muchas empresas privadas conectadas, nos han contactado algunas, les agradecemos los saludos y los buenos mensajes que nos han enviado. Así que también hemos incorporado algunas medidas de mejoras orientadas hacia empresas de tipo industrial. Así que va a haber ejemplos para todos. En lo que tiene que ver con ahorros en agua y cloacas, muchas veces como usuarios no nos preocupa tanto el agua o la cloaca porque suelen ser servicios muy económicos, sino que es hasta incluso gratuitos muchas veces. Y por eso es que no se le presta especial cuidado a cuidar este recurso. Además de las cuestiones propiamente ambientales que tienen que ver con la preservación de los recursos, hay cuestiones económicas detrás de la preservación del agua y del correcto uso de las cloacas. Una estrategia, voy a empezar al revés, le voy a dar dos estrategias que tienen que ver con agua y con cloacas. Con lo que tiene que ver con agua, es una intervención bastante sencilla, el hecho de incorporar una cisterna y cosechar agua, se llama así, es simplemente captar el agua de lluvia por medio de colectores, lo que va decantando en los techos, y conducirlas con cañerías hasta tanques de agua. Y esa agua de los tanques, utilizarla para regar, se la puede utilizar para la mochila de los inodoros, se la puede utilizar para diferentes usos, incluso si uno se puede hacer un tratamiento mínimo y utilizarla también para, no sé si para consumo, pero sí como agua sanitaria. El hecho de cosechar agua es una intervención bastante simple de hacer. Como ustedes pueden ver, son todos materiales sencillos, de fácil construcción, de autoconstrucción. Cualquiera lo puede incorporar en cualquier edificio, simplemente hay que conducir el agua de lluvia a un reservorio y después ese reservorio utilizar esa agua acumulada para diferentes usos. La otra estrategia que tiene que ver con las cloacas, y esto sí es un poco más complicado de incorporar porque implica el hecho de tener un espacio para construir un humedal natural que hace un tratamiento biológico del sistema cloacal. Pero conduce a el hecho de tener un tratamiento puntual de las cloacas y no un tratamiento centralizado. Esto se puede aplicar para edificios que están lejos de la trama cloacal o algunos usuarios que no estén conectados a cloaca y tengan espacio pueden poner un biofiltro y es una forma adecuada de hacer un tratamiento de efluentes cloacales. Pero ¿a dónde conduce esto? Si por el lado ambiental no nos entran balas, veámoslo por el lado de los números. Perdone por ahí si hablamos un tanto coloquial, pero nos gusta para sentirnos un poco más cerca. Acá solo estoy mostrando el esquema, un plano esquemático, por ahí los que no son técnicos no lo van a entender, pero se los voy a tratar de explicar, de qué es una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Este en particular es de la Municipalidad de Gualeguaychú, los datos me los dio el ingeniero Dardo Aguilar, que es colega nuestro, trabajó en el municipio mucho tiempo y se dedica a todas estas cuestiones. Se puede ver en este gráfico un montón de dibujitos. Esos dibujitos son instrumentos que consumen energía eléctrica, por ejemplo, para funcionar. Después hay piletas donde decantan los diferentes fluidos y hay que hacerle tratamientos químicos con diferentes productos para que al final esa agua tratada se pueda volcar, en este caso se vuelca al río Uruguay, y no altere las cuestiones ambientales de la zona. Todo este tratamiento no es gratis, cuesta dinero. Hay personas que trabajan atendiendo todo el sistema cloacal, hay productos químicos que hay que incorporar para hacer los correctos tratamientos, se consume mucha energía eléctrica por el funcionamiento de bombas que son grandes porque tienen que mover mucho volumen de líquido. En el caso de Gualeguaychú mueven 24.000 metros cúbicos por día
Y el sistema de efluentes cloacales de Gualeguaychú, cuando se obtuvo este dato, no alcanzaba a toda la población, sino que era a una parte. Pero de estos 24.000 metros cúbicos tenía una particularidad. La mitad, o hasta incluso se llegó a estimar el 80%, era agua que pasaba de largo. Por ejemplo, la clásica, se va al baño y se tira la mochila completa y se utilizan 40 litros de agua para evacuar una deposición pequeña, cuando se podría haber hecho con 10 litros. Entonces, la mitad o incluso más se podría ahorrar. Tratar estos 24.000 metros cúbicos de agua cloacal por día cuesta $1.200 por día, es decir, unos $400.000 al año. Pero si tenemos en cuenta que solamente por cuestiones de cambio de hábito nos podremos ahorrar la mitad del volumen de efluentes, podríamos lograr un ahorro de $200.000 al año en un municipio de 70.000 habitantes, 80.000 habitantes. Entonces, ahí está el potencial del ahorro del agua y el ahorro de los fletes cloacales. Está bien, por ahí como usuario de un edificio que me dan agua y dentro de cloaca, no voy a ver el ahorro yo, pero tengo que ser consciente que puedo estar generando un ahorro al municipio en el cual yo estoy inserto. ¿Está bien? Esto hay que cuantificarlo de alguna manera, porque el planeta es uno solo, al fin y al cabo. Entonces, para que ustedes vean, para que les quede el dato, simplemente con mejoras en cambio de hábito, en la mejor forma de usar el agua, por ejemplo, cosechar agua, entonces esa agua se le utiliza como agua gris y no volcarla a la cloaca, poner, por ejemplo, un botón dual en los inodoros para que uno pueda elegir si tira poca agua o mucha agua. Un montón de acciones puntuales en torno a la gestión del agua puede reducir a la mitad la cantidad de agua o más que llega a la planta de tratamiento de efluentes cloacales y podría generar, en el caso de la Municipalidad de Gualeguaychú, $200.000 de ahorros anuales. Ahí está el potencial más allá de las cuestiones ambientales. Bien, la otra estrategia tiene que ver con cuestiones. Voy a apagar mi cámara porque me dice que tengo inestable la red. La otra cuestión que genera mucho impacto, independientemente si hablamos de un edificio o si hablamos de un proceso productivo, es cambiar la fuente de combustible. Si tenemos carbón, pasar a lo mejor a gas natural, o si tenemos gasoil o fuel oil, también pasarnos a gas. En el norte argentino, con un programa de calefones y estufas, generó un impacto muy positivo. Le llevó un tiempo de adaptación, pero diaria, y están actualmente utilizando estos dispositivos. Es un cambio de combustible. El tema de la calefacción, el INTI ha desarrollado todo un manual. Sí, Andrés, se está perdiendo. Puede ser en forma de... ¿Hola? Hola, Andrés. Sí, se está perdiendo el sonido. Hola. Se escucha entrecortado a veces. Bueno, hemos perdido la conexión con Andrés. A ver, hola. A ver. Ahí está, ahora me escuchan. Ahora estamos escuchando, sí. Bueno, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora está. Ya no te escuchamos más. Bien. Ahora sí, está bastante inestable el servicio de internet. Avísame, Marcelo, si se llega a cortar. Ahora me dice que anda mejor. Bueno, sí. Perfecto. El tema de la incorporación de sistemas de calefacción o climatización centrales que utilicen biomasa
o madera de origen sostenible, porque existe leña que es de origen sostenible. La utilización de leña no implica necesariamente el desmonte. Hay leña que está trazada y que viene de origen sostenible. Eso también es para discutirlo y tiene un montón de impactos positivos, como por ejemplo la creación de empleo, la valorización de zonas vulnerables, entre otros. Pero hay toda una cuestión detrás de la incorporación de sistemas de climatización central y no necesariamente tienen que ser cuestiones tecnológicas muy caras. El INTI ha desarrollado un manual que con toda una cuestión técnica que permite la construcción o la autoconstrucción de este tipo de dispositivos. Estas son fotos reales de estufas funcionando. El INTI tiene este manual que incorpora lo que es las estufas de alto rendimiento a biomasa. Para poner en números las cuestiones que tienen que ver con la fuente de energía, el cambio de la fuente de energía. Hace 2 años empezamos a diseñar el programa de formación de gestores de eficiencia energética para diferentes provincias con apoyo del CFI, en la que fuimos docentes y también alumnos en diferentes provincias. Empezamos a pensar cuál podría ser un ejemplo que nos pudiera llegar a todos. No vamos a ver el ejemplo del desarrollo completo, simplemente les voy a mostrar una tablita resumen. Fíjense que para calentar 75 litros de agua, que es lo que uno gasta aproximadamente cuando se baña, necesito 6.900 kilojoules de energía, o si el que no es técnico, vea los números, 6.900 unidades de energía. Los equipos a gas son menos eficientes que los equipos eléctricos, entonces la energía que entra a mi casa tiene que ser mayor porque se pierde en el equipo. Tienen que entrar 11.000 unidades de energía para que me queden 6.900, que son las que necesito para bañarme. En el caso de la energía eléctrica, tienen que entrar 7.500 para que a mí me queden en la ducha las 6.900 unidades de energía que necesito. Pero el sistema de transporte de energía y el sistema de transporte de gas, las cosas son muy distintas. Como vimos la semana pasada, la eficiencia del transporte de energía es muy mala. El 67% se pierde en el camino. Del total de energía que yo obtengo de los recursos naturales, solamente el 33% me llega a mi casa. En cambio, el gas pasa al revés. Del total de energía que yo extraigo, el 80% me llega a mi casa. Es decir, que yo necesito obtener de la naturaleza, en el caso del gas, 14.000 unidades de energía para que se transformarán al final en la punta de mi ducha en 6.900 unidades. Y en el caso si yo trabajo con energía eléctrica, tengo que obtener de los recursos naturales 22.000 o 23.000 unidades de energía que se van a transformar en las 6.900 unidades de energía que yo consumo en mi vivienda. Esto tiene que ver con el transporte de energía. Al final de la clase de hoy vamos a ver así muy sucintamente lo que es el balance energético y les voy a mostrar una herramienta que le va a servir a ustedes para pensar más o menos en dónde están parados. Otro ejemplo, solamente dejo el titular, que muchos lo conocen, es el caso de Cerrito, que incorporó la producción de biogás en forma propia y está produciendo gas equivalente a 33.000 garrafas. No nos vamos a detener en este ejemplo. Bueno, Marcelo, ahora sí te cedo de nuevo la palabra, te voy a hacer presentador, así te dejo a lo tuyo y nos muestras el ejemplo de Mastelone. Bien, perfecto. Antes de pasar a los casos de éxito, yo querría hacer hincapié un poco en el tema de lo que es, de lo que estuvimos hablando del envolvente de edilicia, en el cual, ¿para qué trabajar sobre el envolvente de edilicia? Yo trabajando en el envolvente de edilicia, voy a tener, eso implica que cuando, o sea, no solamente si yo trabajo en el envolvente de edilicia ya voy a tener el confort deseado dentro
dentro de los edificios públicos, ¿no? Voy a tener que poner un calefactor o un aire acondicionado que me dé el ambiente que me hace falta. Pero, ¿qué pasa? Si la envolvente edilicia está bien aislada, la energía que yo voy a necesitar para poder tener el ambiente de satisfacción, de confort, digamos, es mucho menor que si tuviera un envolvente donde tengo una pérdida de energía por todos lados. A eso es lo que quería principalmente hacer. Eso sería como una de las primeras estrategias que tiene que tener el municipio para encarar lo que es un sistema de gestión. Primero vamos a ver la envolvente, que es lo más fácil, se puede hacer con mano de obra local, no es mucha inversión y se dan resultados bastante rápidos. Ahora, pasando a lo que es el tema de implementación, no sé si están viendo mi pantalla o no. Sí, se ve perfecto, Marce. Bueno, voy a ver si le puedo poner esta que va a ser más clarita, más grande. Ahí está. Les voy a mostrar un caso de éxito de implementación de un sistema de gestión de energía, que es lo que en realidad es un poco la base del curso este que estamos dictando. Un caso de éxito fue la empresa Mastelone que implementó un sistema de gestión de la energía y logró que en el término menos de un año un ahorro energético de 3,2%. ¿Cómo empezó esto? O sea, Mastelone es una compañía dedicada a la producción de lácteos, principalmente bajo la marca La Serenísima, que es muy conocida, una de las principales en el país. No sé si lo seguirá haciendo en este contexto económico que hay últimamente, pero por lo menos a la fecha de presentación de este informe era una de las principales. Esta empresa empezó en el año 2014, puso un equipo de sistema de eficiencia energética a trabajar y empezaron a trabajar y durante 3 años estuvieron trabajando y lograron, no, 2 años, perdón, no, perdón, sí, está bien, 3 años, lograron implementar 3 proyectos, pero ese proceso no estaba sistematizado, o sea, por lo cual era difícil mantener con frecuencia lo que es las reuniones para poder planificar todas las acciones que iban a hacer. Y fue, como les explicaba en la primera clase, al ser hacer acciones no sistemáticas, son beneficios periódicos que se obtienen reducción de energía, pero al final no es muy significativo. Y en el año 2016, a través de la gerencia decidió implementar el sistema de gestión de la energía, y con lo cual confeccionó un plan para ver cómo lo iban a implementar. Ese fue un plan progresivo. Primero decidieron, bueno, vamos a ver cuál va a ser el alcance que vamos a tener. En este caso, el alcance que se fijaron era, para empezar, dijeron, bueno, vamos a hacer la producción, la conservación y el despacho de productos lácteos, principalmente. Y después más adelante, según veamos cómo funciona, se puso una segunda etapa donde se amplió a toda la planta. Como les decíamos al principio, los logros, bueno, ya les dije un poquito los logros que se hicieron y cómo empezó a hacer la implementación de este sistema. Primero, lo que hicieron, acá lo pongo, primero empezaron a recopilar datos, información técnica, empezaron a relevar todos los equipos que tenían y ver qué consumía cada equipo. Y así estuvieron durante varios meses, 3 meses estuvieron recopilando información, primero en una hoja de datos directamente donde anotaban lo que eran los consumos, y lograron empezar, después de recopilar toda esa información, empezaron a ver las oportunidades de mejoras que había en la empresa.
Y empezaron a identificar y identificaron 245 oportunidades de mejora. Claro, con esa cantidad de gente que tenían empezando a implementar el sistema, se le iba la mano, no podían hacerlo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ver, en función de todo lo que tenemos, vamos a buscar las que tengan mayores ahorros potenciales y que sean fáciles de implementar. Y ahí empezaron a limpiar un poco las oportunidades de mejora que le quedaron y en definitiva les quedó 5 mejoras, que eran las que más rápidamente podían implementarse y que tenían mejores réditos, mejores ahorros. Y el resto de las oportunidades encontradas las dejaron como una lista para futuras planes de acción que iban a hacer, que se hicieran sobre la empresa. Con esto, la empresa empezó y implementaron directamente estas 5 oportunidades, en el cual el tema de iluminación, dijeron, bueno, vamos a automatizar y sectorizar los distintos espacios de la fábrica. Muchas veces el sectorizado muchas veces pasa, por ejemplo, en edificios. He visto, yo soy de la ciudad de Córdoba y he visto el edificio municipal y he pasado a veces de noche y veo que todas las plantas del edificio, tiene como 8 o 9 plantas, todas las luces encendidas. Y muchas veces dice, pero ¿para qué tanto? Y bueno, es porque no tienen sectorizados el sistema de iluminación, en el cual tendrían que dejar, para tener una iluminación mínima, para lo que es el tema de seguridad, de guardias, y el resto de la iluminación estar apagada. No hace falta tener todas las luces encendidas si no se van a usar. Eso es el tema de la sectorización. También automatización de luces, o sea, con sensores de movimiento se puede, cuando ya se deja de funcionar, deje de haber movimiento de producción en esa zona, directamente los sensores detectan falta de movimiento y apagan las luces. O sea, no es algo muy costoso. Como ven ustedes, la inversión que hicieron fue muy poca o nada, y tuvieron buena cantidad de ahorro de energía. Después hicieron la implementación de un variador de velocidad a un compresor, a un motor del compresor le pusieron un variador de velocidad, y eso tuvieron que hacer una inversión, pero tuvieron mucho ahorro de energía. Estos variadores, como hace un rato lo explicaba Andrés, ponerle a un motor, se le puede poner a un motor a determinados motores. Hay motores que aceptan la incorporación de un variador de velocidad y otros que no. O sea, no a todo motor que tengamos le podemos decir, bueno, le vamos a poner un variador de velocidad y listo, vamos a ahorrar energía. No. Ya los motores más nuevos son los que tienen la posibilidad de incorporar esos variadores, ¿no? Después hicieron optimización de los depósitos de fermentos congelados, modificación del punto de seteo de las cámaras frigoríficas. Lo que decía Andrés hace un rato, bajaron 1 o 2 grados, no especifica acá, está más, al final está el informe completo, en la página del ministerio está el informe completo, pero modificando el seteo, la temperatura de las cámaras, se logró tener ahorro significativo de energía. Y después identificaron las pérdidas en los sistemas de aire comprimido. El aire comprimido es algo que es carísimo para una industria, es muy costoso, y mantener un sistema de aire comprimido en buenas condiciones da mucho ahorro de energía, o viceversa. Si uno no le presta atención, es mucha la cantidad de dinero que se pierde por aire que se despilfarra, ¿no? O sea, después con estas medidas, entonces lograron, como les decía, lograron tener un ahorro del 3,2% de ahorro de energía, equivalente, bueno, estos son los valores que ya es viejo, son los valores, pero está valor en dólares, de $65.000 los que ahorraron. La compañía que obtuvo una mejor imagen, o sea, ya porque contribuye a la prevención del medio ambiente. Y esa implementación también tuvo los beneficios económicos que fueron, como les decía, 65.000, pero tuvieron una inversión de aproximadamente
$40.000. O sea, tuvieron un beneficio de $20.000 aproximadamente en el término de un año o menos. Y lo que comentan acá también que en la implementación de este sistema fue fundamental el apoyo de la alta gerencia. O sea, si la alta gerencia no está, como lo decíamos en la primera clase, si la alta gerencia no está comprometida, no hay ningún proyecto de implementación de un sistema que funcione, ¿no? Y después también otro punto importante fue que se incorporaron personal de todas las jerarquías, gerentes, supervisores, operadores de mantenimiento, pero principalmente el equipo de mantenimiento y el de producción fueron los pilares para la implementación de los sistemas. O sea, como decía Andrés en la otra clase, escuchen mucho a la gente de mantenimiento, que ellos son los que están ahí al lado de los equipos, saben cuándo se rompe, cuántas veces se rompe. No, este equipo se rompe, lo tenemos que reparar 1 o 2 veces por año, o cada 2 años lo tenemos que reparar, porque la gente de mantenimiento sabe todo bien ese tema, y es muy importante contar con su apoyo. Y después, ¿qué otra cosita más? ¿Sí? No, si querés, seguimos avanzando, si no se nos va el tiempo. Perfecto. Porque tenemos bien. bastante. Vamos, pasemos entonces. Pasame la presentación, así. Sí, te la paso yo, así ya. No, ¿para qué estoy haciendo? Ahí está. Bueno, siguiendo ahora con la presentación, bueno, otra medida de esta deficiencia mucho más económica, Marce. Ahora seguimos, perfecto. Acá les voy a presentar un caso de una auditoría que hicimos con Andrés en una fábrica de productos de plástico, donde se hizo primeramente, como antes de hacer lo que es la visita, lo que le explicamos de lo que son las auditorías energéticas, pedimos una revisión, que nos manden todo lo que es el tema de facturación, tanto eléctrica, de gas y de agua. Esta empresa de productos plásticos es principalmente electroenergética, o sea que consumos de gas no tenía, o sea, principalmente era consumo de energía eléctrica. Bueno, en esta planta se hizo un recorrido de todas las instalaciones, se vio primero cómo es el proceso de producción que tiene esta fábrica, para entender cómo es el flujo de dónde se gasta energía. Resulta ser que esta empresa, lo que es el producto de plástico, se hace a través de máquinas inyectoras de plástico, que se le pone lo que es la materia prima, que es el pellet de plástico, son bolitas de plástico, que se las funde, y después a través de motores se hace una compresión hacia las matrices, dándole la forma, por ejemplo, de una maceta. Se funde el material, el plástico, se lo comprime y se hace la maceta. Bueno, en este recorrido se detectaron varias oportunidades de mejora, entre las que las clasificamos directamente en mejoras de eficiencia energética sin inversión, con baja inversión y con alta inversión. Sin inversión era algo sencillo, que uno diría, bueno, todo el mundo lo ve, pero hay gente, las empresas a veces no lo ven. Por ejemplo, era que las máquinas, para empezar a trabajar, las extrusoras, digamos, que serían de plástico, la tenían que poner en régimen de funcionamiento, a calentar la máquina para que el material, el pellet de ese plástico, esté a una temperatura ya que la pueden extruir sobre el molde, ¿no? Sobre la matriz. Pero resulta que le consultado con el dueño, dice, mira, dice, nosotros las prendemos a las 6 de la mañana y estamos 1 hora hasta que entren en régimen las máquinas, y después, bueno, de esa hora ya el consumo de energía es mucho menor. Cuando las prendemos es terrible el consumo de energía que tenemos. Tenían como 6, 7 máquinas inyectoras, ¿no? Y viendo, en función de esto que nos dice, bueno, el horario de comienzo era las 6 horas.
viendo las facturas eléctricas que nos habíamos recabado, vemos que si esa hora, si adelantábamos una hora en el prendido de las máquinas, entrábamos a una tarifa diferencial, que es una tarifa que se llama Valle, como explicaba la otra vez Andrés, que es más barata que la energía, la tarifa resto, que se llama. ¿Mm? O sea que la medida a aplicar de ahorro de energía que se propuso es adelantar en una hora el inicio del prendido de máquinas en una de tarifa menor, y así tener un ahorro de energía, un ahorro de costo, no de energía, sino de costo de energía que lo tenía. Y eso después la empresa lo iba a evaluar si era que o adelantaba a todo el personal una hora antes y salían una hora, empezaban antes y salían una hora antes, o eso iba ya en función de económicamente qué más le convenía a la empresa, si hacer eso o poner una persona exclusiva que vaya tempranito a aprender las máquinas hasta que todo el personal llegue a trabajar. Eso sería pero era una medida que se lograba buen ahorro de energía. Otro caso, también en la fábrica tenían un compresor de aire que utilizaban para limpieza más que todo de máquinas, y se detectó que varias mangueras estaban sin las pistolas dosificadoras de aire. Consultado con el dueño, me dice, no, lo que pasa es que los muchachos, dice, les gusta más porque tira más aire y a veces lo utilizan para refrescarse un poco. Bueno, al ver eso, otra de las medidas de ahorro de energía es capacitar al personal del costo de lo que es el aire comprimido y del uso racional del mismo, porque era un despilfarro usar aire comprimido para refrescarse. Realmente no tenía sentido hacer eso. Después pasamos a lo que es medidas de ahorro de energía con baja inversión, viendo también las mismas equipos que utilizaban las inyectoras. Resulta que las inyectoras, para producir la fusión de los pellets de plástico, lo hace a través de resistencias eléctricas, y esa resistencia eléctrica las veía y se constató de que estaban todas puestas unas al lado del otro, se las veía totalmente limpias, con los cablecitos que conectaban, y la única protección que tenían era una chapita arriba para que no le caiga tierra. Y eso era lo que prendían, eran resistencias de 1800 vatios cada una, había máquinas que tenían 8 o 10 resistencias de estas, así imagínense el consumo de energía que tenía, y vimos ahí la oportunidad de mejora, porque esas resistencias al aire libre pierden la mitad de la energía que se le va al ambiente, y no al proceso productivo. Lo que se propuso es instalar una manta cerámica, como ven acá en el dibujo que pusimos, que son de muy bajo costo. Esto le estoy hablando en octubre del año pasado, 2019. O sea, el costo era para colocarle una manta cerámica a todas las inyectoras, donde hace la fusión es un tubo directamente. O sea que había que medir el diámetro del tubo, sacar el perímetro y de ahí vemos cuánta cantidad de lana teníamos. Y resulta que era un costo muy bajo, eran 2.700 pesos en esa época, y podía aislar, pero se ahorraba una barbaridad de dinero por ahorro de pérdida de energía que se iba al ambiente. Del año pasado a hoy aumentó de 2.700 a 6.600 según Mercado Libre. Claro. Pero bueno. Sí, pero así todo. Pero sigue siendo económico. Ya les voy a mostrar, porque hicimos un análisis económico de esa mejora, y tenían ahorros de 130.000 pesos. O sea, era monstruoso, y con muy poca inversión. Incluso a la manta cerámica, lo único que había que ponerla arriba y atarla con alambre, un alambre que no se oxide para que dure más. Y nada más, no había otra acción para hacer. Era muy sencillo de implementar y lo podía hacer cualquier persona. Y después, bueno, siguiendo con los mismos equipos que tenían, después se le hizo
Voy a hablar primero un poquito antes de lo que es, porque están enumerados en función de la mayor cantidad de inversión que se hace. Vimos el tema de iluminación. El tema de iluminación tenían realmente una mezcla de luminarias que eran, en un lado tenían fluorescentes viejos, en el otro tenían vapor de mercurio, en otro tenían alguna lámpara LED. Era bastante irregular el nivel de iluminación. Lo que se hizo fue, primero se midió todo el nivel de iluminación actual y se hizo una simulación a través de un software de iluminación, software Dialux, donde se propuso el recambio a todo luminarias LED para mantener una regularidad de iluminación, un nivel de iluminación regular y acorde a la necesidad y a las exigencias que exige la norma con respecto a los niveles de iluminación para cada actividad. Después más adelante les muestro cómo sería, cómo quedó el proyecto que se le hizo para el recambio de luminarias, con ahorros de hasta un 54% en lo que es costo de energía y con un incremento notable en el nivel de iluminación que da confort al personal para trabajo, ¿no? Después otra de las medidas que se vio era una de las inyectoras, la más vieja, la más grande que tenían, tenía 48 años. Imagínense la eficiencia que tenía el motor de que hacía funcionar esa máquina, de con 48 años era, no creo que haya llegado a un 80%, me imagino. Y con tanto tiempo de uso... Se merecía la jubilación, ¿no? Que ya se merecía la jubilación el inyector ese. Sí. Bueno, lo que se hizo fue proponer, ahí ya no se podía ni siquiera poner un variador de velocidad o un arranque suave para el motor, porque no, esos motores así tan viejos no tienes, ya es antieconómico realmente hacer. Y se propuso el recambio por un motor de alta eficiencia, donde se hizo el cálculo de todo lo que es el ahorro de energía que se logra. Acá están las cuestiones económicas de las implementaciones. La vamos a pasar medias rápido, Marce, porque si no se nos va el tiempo, digamos. Ya hemos hablado más o menos las medidas mejoras que enumeraste. Se resumen así, en un cuadrito que explica básicamente en qué sector se aplica, el porcentaje de ahorro y los indicadores económicos que nos van a estar implicando, digamos, a una tasa de interés y a cuál es el desembolso que hay que hacer y cuál es la tasa de retorno. Fíjense que este caso, como la aislación térmica era una inversión muy, muy baja, la tasa de retorno era del 5000%, porque, o sea, comparado contra el ahorro energético, no tenía razón de ser, ¿no? Claro, esa tasa ese TIR, tasa interna de retorno, es una tasa que uno la calcula y se la compara con la tasa de descuento que dan los bancos o el mercado, y si esa tasa es mayor que la de mercado, ahí indica que es viable, es conveniente hacer la inversión en esa inversión. En este caso era muchísimo más alto. Y bueno, y todos los... Acá está, por ejemplo, el reemplazo de iluminación, que nos da una tasa de retorno del 30%, bueno, y así una por una, digamos. El recambio del motor del inyector, si bien era una inversión mucho más costosa, tenía una tasa interna de retorno bastante alta, con lo cual los bancos se mostraban interesados en financiar este tipo de mejoras. Y otra también es importante, donde el periodo simple de recupero de la inversión. En el caso del motor, creo que no llegaba a 2 años y ya recuperaron la inversión del motor. 1,7 años para el motor, 3 años para el agua caliente sanitaria con trombotanque solar, por ejemplo. Exacto. Acá está el proyecto de iluminación con Dialux. En este un proyecto en el cual no sé si lo conocen ustedes a Dialux, marca lo que son todas las ISOLux de iluminación. O sea, acá en lo que es en azul es lo que serían la ubicación de las inyectoras y donde principalmente se trabaja, y el resto son zonas de almacenamiento y circulación. Y en este se propuso luminarias LED, de techo y cambio de fluorescentes por fluorescentes LED también. Acá tenemos,
otra de las cosas que también hemos hecho, esto es en otro lado, una fábrica de cartón corrugado, donde a través de una cámara termográfica le hicimos ver al cliente toda la cantidad de energía que perdía por falta de aislación. Este caño, en la primera imagen ustedes ven un caño que le falta parte de aislación, y con la cámara termográfica se evidencia exactamente toda la pérdida de energía que tienen ahí en eso por falta de aislación. Acá otros ejemplos, al lado una caldera de la misma empresa, donde están todo lo que es cañerías que salen de vapor, que no están, ahí donde estás marcando Andrés, es la chimenea, que es una chimenea que se puede llegar a ver, analizar la posibilidad de recuperación, ese calor que se tira directamente al ambiente. Acá lo que le estaba comentando. Exacto, lo que le comentaba el techo, esta fábrica tenía un techo de chapa de zinc directamente, era un día de mucho calor ahí, y además las máquinas funcionando con pérdidas de vapor. Acá vemos otras máquinas que también tienen mucha pérdida de vapor, era un calor muy grande, y acá se notan, según la cámara termográfica, daba temperaturas máximas hasta de 60 grados en la chapa, y en la zona de esto que ven así medio en lila, es justo donde estaban los extractores de aire, que ahí baja la temperatura. Pero era una temperatura, teníamos máximos de 60, mínimos de 42 grados, o sea, un ambiente muy, muy cálido. Acá más pérdidas de energía por falta de aislación. Lo mismo la otra. También lo que le decía recién, con esto se verifica lo que es la aislación exterior de la caldera. O sea, vemos que en la parte donde es lila, ahí tenemos, la aislación está correcta. La parte de adelante, que es de entrada, bueno, ese no tiene tanta aislación. Después las trampas de calor, que suelen ser otro punto de pérdida. Las trampas de vapor, para verificar el funcionamiento de las trampas de vapor. Acá la termografía muestra que es una temperatura constante, indica que la trampa de vapor está funcionando bien, sino cuando la trampa de vapor está llena de líquido, la temperatura disminuye y se nota en la termografía. El tema de correas y poleas en motores, que suele ser otro punto de mejora usual en empresas. Acá se evidencia bien como una polea en la que estaba accionando el motor, a través de correas, cómo está sobrecalentada. Los mismos, las correas también están sobrecalentadas, y eso hay que analizar bien, ¿no? Acá más el tema de motores, con los sistemas de acoples que están conectados al motor. A ver, pásate a Tilta. Y el tema de tableros, esto lo están exigiendo mucho la gente de bomberos para darle el apto de bomberos. Piden termografías en tableros, donde acá en las termografías altas, acá se nota un punto muy pequeñito arriba a la derecha, que hay un poquito de temperatura, puede ser que esté un borne medio flojo, eso hay que ajustar, que pueden producir un aumento, si es muy grande, pueden producir un aumento de temperatura y producir un incendio, ¿no? Por eso lo exige Bien, por ahí creo que lo estamos abrumando con todos los ejemplos, pero no queríamos dejar de nombrárselos. Ahora le voy a pasar brevemente, también tuvimos posibilidad de trabajar analizando los proyectos del Fondo Argentino de Eficiencia Energética. Se hicieron 3 rondas nacionales donde se le aportaba financiamiento a las empresas para hacer proyectos de eficiencia energética. Ahora la convocatoria está cerrada. Se hizo hace pocas semanas un llamado para diagnósticos energéticos, y en breve se va a abrir otra convocatoria más. Simplemente le voy a ir a lo puntual. Por ejemplo, esto es una fábrica de jabones de Córdoba, en donde también, fíjense ese trabajo en aislar térmicamente superficie donde hay pérdida de calor, estas mantas aislantes, recuperar condensados, es decir, había mucho vapor o agua que se condensaba, que no se recuperaba. Bueno, simplemente
reconfigurando cañerías, se lograba recuperar esos líquidos condensados y regresarlos al proyecto. Hacer una reingeniería de piping de vapor, es decir, todo lo que tenía que ver con las cañerías de vapor, rediseñarlas, porque la empresa fue creciendo, se fue agregando como se pudo y no era la cuestión más óptima. Incorporar un economizador de gases de chimenea, cambiar eyectores de vapor para generación de vacío. Como ven, son incorporaciones más técnicas adaptadas a este tipo de empresa. Esta es una empresa que fabrica margarinas, grasa, dulce de leche, y acá lo que se hizo fue aislamiento de tubería de vapor, de nuevo. Y la intervención era lana mineral de media caña, 1 pulgada, alambre galvanizado, chapa galvanizada, y el aislamiento del tanque, colchonete de lana mineral de 50 milímetros de espesor y una chapa de aluminio de 0,6 milímetros. Muy barata la inversión y permitía una mejora del rendimiento térmico muy alta. Esta Lácteo de las 3 se cambió la caldera, tenía una caldera que no tenía eficiencia, los ladrillos refractarios ya estaban rotos, bueno, en este caso no se pudo hacer nada, lo único posible era cambiar la caldera, era un gasto mucho más alto, pero se recuperaba de todas formas. Metalúrgica Roma, una empresa proveedora de los autopartistas, también se trabajó sobre lo que tenía que ver con el aire comprimido, se cambió el compresor de aire comprimido por uno más eficiente y se mejoraron los picos de salidas de aire comprimido, por ejemplo. Acá este caso de la fábrica de hielo, una fábrica tradicional de Mar del Plata, me parece que está. Lo particular es que no se usó una reducción del consumo de energía, sino que se pusieron equipos más eficientes que consumían la misma cantidad de energía, pero que duplicaban la cantidad de producción. Es decir, la fábrica, consumiendo la misma cantidad de energía, duplicaba la cantidad de productos que podía producir. Y esto estaba correctamente referenciado en los indicadores. Bueno, cartón gris, el ejemplo muy similar al que mostró Marcelo recién con la termografía, en donde se iban buscando puntos calientes y se hicieron intervenciones puntuales. Causer, una reconocida empresa que hace recauchutaje de cubiertas, vulcanizado, fabricación de implementos de cubiertas de camiones, se trabajó en extractores de aire, apagado automático de luminarias y una instalación de una bomba de circulación de agua de refrigeración. Entonces, de esa manera se lograba bajar la temperatura de todo el proceso y en la suma era más eficiente. Como ven, son intervenciones simples de hacer. Y esto traducido, para cerrar, a la factura de luz. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo de una factura de luz de una empresa que analizamos en Córdoba. Ya esto es del año 2019, perdón. Sí, finales de 2018. Fue una de las primeras auditorías energéticas que se hicieron en la provincia, que sirvieron para armar un marco normativo. En este caso se pagaban 135.000 pesos mensuales de luz. Y acá vamos a ver su relación con el triángulo de la eficiencia energética que habíamos visto en la teoría. Acá, en esta primera parte de la tabla, podemos ver los cargos fijos y los cargos variables de una factura de luz. Esto es todo lo que consume. Y todo lo que está aquí en blanco son impuestos, tasas y otras cosas que van incluidas en la factura de luz, que suman bastante también. Daba un total de 135.000 pesos. Se trabajó sobre diferentes mejoras en eficiencia energética y lo que se hizo principalmente fue bajar la energía pico, es decir, lo que explicaba Marce, prender la máquina antes, consumir energía en otro momento. Además, también se incorporó energía renovable, lo que hizo que la demanda de potencia instalada que uno declara EPEC bajara. Entonces, se pasaba de 85 kilowatts de cargos de obra e infraestructura y 85 kilowatts en demanda pico a 60. Y los 97 kilowatts que se demandaban en la demanda fuera de pico se mantenían. Si nosotros hacíamos todas las obras, obteníamos un ahorro en energía del 23%.
Pero como la factura no se revisaba y no se volvía a discutir con la distribuidora, implicaba un ahorro económico del 8%. Ahora bien, en un escenario con un encuadre tarifario, en donde se renegocia los cargos fijos por potencia demandada, es decir, se incorpora la tecnología, todos los diferentes ejemplos que fuimos explicando hoy, hacemos cambio de uso, es decir, pasamos de consumir energía en horario pico a otros momentos del día, en donde tengamos energía resto o energía base. Fíjense que la energía pico de 3.600 se pasa a cero, la energía resto de 11.699 pasa a 11.152 y la energía base se mantiene. Esto depende de nosotros. Y el gobierno provincial tiene un decreto en el cual, si uno incorpora medidas de eficiencia energética en la empresa, me bonifica, entre otras cosas, 5 puntos de mi percepción de ingresos brutos. Entonces la factura de luz económicamente se redució en un 21,77%, muy parecido al 23% que se reducía el consumo. Esto es una de las partes que hay que hacer en el trabajo de auditoría, que es el encuadre tarifario. Que todas estas acciones que va a depender de la tecnología, de un marco regulatorio y de nosotros, terminen impactando económicamente en la factura de luz. Enlace de interés, y con esto ya nos hemos excedido 8 minutos, 6 minutos en realidad desde que arrancamos. Les dejamos algunos enlaces para que ustedes tengan información de base para empezar a leer. Hay un programa financiado por la Unión Europea que se llama Eficiencia Energética. Este es su sitio web. Ustedes pueden entrar y tienen un montón de información, manuales, análisis sectoriales. Se constituye lo que se llama redes de aprendizaje. Ustedes pueden entrar acá y fijarse qué están haciendo para ver si pueden sacar ideas para ustedes. También la página o el micrositio de eficiencia energética del Gobierno Nacional tiene un montón de información valiosa que les puede servir a ustedes para sacar datos. El otro dato es cuánto emite la atmósfera cada kilowatt de energía, porque esto le va a permitir transformar a ustedes el consumo o el ahorro energético en toneladas de CO2. Dame un segundito. Bueno, Marce, tenés el micrófono abierto. Bueno, bien, y esto que está todo modelado en Excel te va a permitir saber cada kilowatt de energía o cada megawatt, depende de qué unidad ustedes trabajen, cuánto ahorra. Básicamente, por cada megawatt hora de energía es casi media tonelada de CO2. Y este dato, esta presentación, este sitio web, que es de libre acceso y es también del Gobierno Nacional, nos muestra cómo se van produciendo las pérdidas de energía. A ver si lo voy a abrir. Miren, esta es la página. Si yo me paro, por ejemplo, acá en pérdidas, me muestra todas las pérdidas de energía que tiene el Sistema Nacional de Energía. Fíjense, mucho viene de las centrales eléctricas, las centrales de gas tienen muy pocas pérdidas, las refinerías de combustibles tienen pocas pérdidas. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, al sector transporte, el sector transporte utiliza un poquito de energía eléctrica, mucho de gas de red, mucho de gasoil y mucho de motonafta. ¿Está bien? Entonces, si yo me vuelvo al ejemplo de cambiar el tipo de combustible, digo, bueno, voy a pasar de la energía eléctrica a el gas o de las naftas al gasoil. Bueno, puedo ver en este gráfico las pérdidas. Y esto, a su vez, bajarlo en tablas de Excel y tenerlo en números o en datos reales. Esto que está acá, energías primarias, es el total de energía que tiene el país. Gas natural principalmente, petróleo, y después todo el resto. Energía hidráulica, energía nuclear, aceites vegetales, carbón, mineral. Y fíjense acá qué pasa con biocombustibles. Si yo me paro ahí, se produce lo que se llama una economía circular. A partir de
otros centros como aceites vegetales, carbón mineral, leña o alcohol vegetal, se producen biocombustibles. Esos biocombustibles vuelven a las refinerías, fíjense que cierra el círculo con la refinería, y de la refinería se convierten en combustibles que después se utilizan para diferentes usos. Es el único caso de economía circular en combustible que tenemos hoy por hoy en nuestro país, y es a lo que hay que tratar de impulsar. Y volviendo a la presentación, para terminar, les dejamos un manual de sistema de gestión de energía hecho por organizaciones de México. México está muy avanzado en cuestiones ambientales, que les explica paso a paso todo lo que hemos hablado y hace una explicación detallada de las 3 clases que hemos visto hoy, con más ejemplos, más contenido. O sea que si ustedes no nos quieren seguir escuchando a nosotros o nuestras filminas nos parecieron poco, pueden seguir ampliando información en este manual que está muy bien redactado y les va a dar una muy buena base para seguir aprendiendo. Hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos. Por ahí no era la mejor época del año, por el clima, por el momento y demás, pero bueno, agradecerle que nos hayan escuchado y estamos abiertos ahora a sus preguntas. Aprovecho para saludarlos. Muchas gracias por la atención. Esperemos que no los hayamos abrumado con toda la información. Fue bastante complejo comprimir todo en esta hora y media. Sí, Ale, no sé si hay algún comentario en el chat. Se nos fue, Ale. Se fue Ale. A ver. Ahí está. Bueno. ¿Habremos quedado hablando solos? Quedamos solos. Bueno, tienen ustedes nuestros datos por LinkedIn, ya nos han contactado. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, siéntanse libres. La información después se la vamos a circularizar. Así que bueno, agradecerles simplemente. Hemos perdido a Alejandro, está con algún problema de conexión. Sí, acá me dice Alejandro que está con un problema de audio. Hago presentador. Hola. Hola. No te escuchamos, Ale. No sé qué problema pueda suceder. Bueno, una pena, Ale. Quedamos a disposición de ustedes y bueno, más que nuevamente agradecerles. Calculo, a ver si puedo, no me deja. Fíjate, Ale, si ahí te queda. No. Bueno, saludarlos y bueno, esperemos verlos nuevamente en alguna nueva oportunidad. Felices fiestas y que la pasen bien. Nos estaremos viendo pronto. Igualmente de mi parte, que la pasen muy bien. Felices fiestas a todos.